Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Chismecito del Bueno, donde destapamos los secretos mejor guardados de la farándula, especialmente esa turca que tanto nos encanta. Yo soy y estoy aquí, como siempre, lista para echar el café bien cargado y hablar de lo que nos importa: dramas, romances y salseo. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar y creer en el amor verdadero, al menos por un ratito. Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esa pareja que traspasó la pantalla en asteriscos en Calcap Masterisco, que nos hizo creer que Eda y Serkan eran reales, y que fuera de cámara su amor florecía igual de bonito. Pero como ya sabemos, la vida real a veces es menos película romántica y más drama turco de época, lleno de giros inesperados y finales agridulces. Así que prepárense porque el chismecito de hoy viene fuerte, y vamos a hablar sobre los rumores de ruptura definitiva entre Kerem y Hande, y cómo un proyecto profesional rechazado podría haber sido la gota que derramó el vaso. Antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y especulaciones, quiero recordarles que aquí en el canal amamos el chismecito, pero siempre con respeto. Así que vamos a analizar la información que tenemos, las pistas que han dejado, y las teorías que circulan por internet, pero sin caer en la difamación ni en el invento total. Promesa de cafecito. Y hablando de promesas, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre encontrarán chismecito fresco, análisis a fondo, y mucho amor por las series y actores turcos. Además, su suscripción me ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido que les guste. Así que anímense y únanse a esta familia de cafecitos. Ahora sí, dejémonos de rodeos y vamos al grano. Kerem y Hande. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese amor que parecía tan sólido se desmoronó? La verdad es que nunca tuvimos una confirmación oficial de ruptura por parte de ninguno de los dos. Después de asteriscos en Calcap Masterisco simplemente dejaron de mostrarse juntos en público, dejaron de comentarse las fotos en Instagram, y el silencio se hizo ensordecedor. Obviamente las alarmas se encendieron inmediatamente. Los fans empezaron a buscar explicaciones, a analizar cada movimiento, cada like, cada unfollow. Y como suele pasar en estos casos, las teorías conspirativas no tardaron en aparecer. Una de las teorías más extendidas es que la relación se habría desgastado por la presión mediática. Imagínense lo que debe ser vivir un romance bajo el escrutinio constante de millones de personas, con paparazzi siguiéndolos a todas partes, y con fans analizando cada detalle de su vida privada. Debe ser agotador. Cada entrevista, cada aparición pública, cada publicación en redes sociales era analizada con lupa, buscando cualquier indicio de felicidad o, por el contrario, de tensión. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su intensidad, no daban respiro. Se inventaban crisis, se exageraban gestos, y se publicaban rumores infundados que, sin duda, debieron afectar la estabilidad de la pareja. Pero hoy vamos a profundizar en otra teoría que ha cobrado fuerza últimamente, la del proyecto rechazado. Se dice que a Kerem y Hande les ofrecieron protagonizar una nueva serie juntos, un proyecto que prometía ser un éxito rotundo. Sin embargo, uno de los dos se negó a participar, y esa decisión habría provocado una fuerte discusión que terminó por romper la relación. Esta teoría no es solo una simple especulación. Se basa en filtraciones de fuentes cercanas a la producción y en comentarios de periodistas especializados en la farándula turca. La información, aunque no confirmada oficialmente, ha sido lo suficientemente persistente como para generar un debate intenso entre los fans. ¿Quién rechazó el proyecto? Aquí es donde la cosa se pone interesante y las fuentes no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que fue Kerem quien se negó, argumentando que quería enfocarse en proyectos más desafiantes a nivel actoral, y que no quería encasillarse en el papel de galán romántico. Se especulaba que Kerem estaba buscando papeles que le permitieran demostrar su versatilidad como actor, papeles más oscuros y complejos que lo sacaran de la zona de confort que le había brindado asteriscos en Calcap Masterisco. La idea de volver a interpretar un personaje similar a Serkan Bolat, aunque lucrativa, no encajaba con sus ambiciones profesionales. Además, existían rumores de que Kerem estaba interesado en incursionar en el mercado internacional, buscando oportunidades en Hollywood o en producciones europeas. Otros, en cambio, aseguran que fue Hande quien no quiso repetir la fórmula de asteriscos en Calcap Masterisco, y que prefería explorar otros géneros y trabajar con otros actores. Hande, por su parte, también tenía sus propias aspiraciones y ambiciones. Si bien asteriscos en Calcap Masterisco la catapultó a la fama internacional,
también la encasilló como la chica linda de la comedia romántica. Se decía que Ande estaba buscando roles más dramáticos y complejos, personajes que le permitieran explorar sus habilidades actorales en profundidad. Además, Ande tenía una agenda apretada con compromisos publicitarios y proyectos en otras áreas, como la moda y el modelaje. La idea de comprometerse a otro largo rodaje con Kerem, incluso si el proyecto era prometedor, no encajaba con sus planes a corto plazo. Independientemente de quién haya sido, lo cierto es que la negativa a trabajar juntos habría generado una tensión insostenible. Imaginen la situación: una pareja que se conoció y se enamoró en el set de grabación, que construyó su relación en base a la complicidad y el trabajo en equipo, y que de repente se enfrenta a una decisión que los divide profesionalmente. Esta decisión, en particular, podría haber sido interpretada como una falta de apoyo o incluso como una falta de interés en el futuro de la relación. La química que los había unido en asteriscos en Calcap Masterisco, esa magia que los fans adoraban, se vio amenazada por las prioridades profesionales de cada uno. La decisión de rechazar el proyecto podría interpretarse de muchas maneras: falta de confianza en el otro, prioridades diferentes, miedo a repetir errores del pasado. Sea cual sea la razón, lo cierto es que habría abierto una brecha irreparable en la relación. La negativa a trabajar juntos podría haber generado resentimiento y desconfianza. Se especulaba que uno de los dos sentía que el otro no valoraba la relación tanto como su carrera. Además, la decisión podría haber sido vista como una señal de que la relación ya no era una prioridad para uno o ambos. Además, hay que tener en cuenta que Kerem y Ande son dos personas muy ambiciosas y con carreras exitosas. Ambos tienen sus propios proyectos, sus propias metas y sus propias visiones de futuro. Y a veces, esas visiones no coinciden. La incompatibilidad de agendas y prioridades profesionales es un problema común en las relaciones de personas exitosas y ambiciosas. En el caso de Kerem y Ande, esta incompatibilidad se vio exacerbada por la presión mediática y la constante atención del público. La necesidad de mantener una imagen pública impecable y de equilibrar la vida personal con la profesional debió ser un desafío constante. Es posible que Ande sintiera que Kerem no la apoyaba en su deseo de crecer como actriz, o viceversa. O tal vez simplemente se dieron cuenta de que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes, y que lo mejor era separarse para poder perseguir sus sueños individualmente. El apoyo mutuo es fundamental en cualquier relación, especialmente en una relación donde ambos miembros son figuras públicas. La falta de apoyo en las ambiciones profesionales del otro pudo haber generado frustración y resentimiento. Además, a medida que sus carreras evolucionaban, es posible que Kerem y Ande se dieran cuenta de que sus valores y metas a largo plazo ya no coincidían. Por supuesto, todo esto son solo teorías. No tenemos la certeza de que el proyecto rechazado haya sido la causa principal de la ruptura. Podría haber otros factores en juego que desconocemos: problemas personales, diferencias irreconciliables, o simplemente el desgaste natural de la relación. Las relaciones amorosas son complejas y multifacéticas. Es imposible saber con certeza qué factores contribuyeron a la ruptura de Kerem y Ande sin conocerlos personalmente. Es posible que existieran problemas de comunicación, diferencias en la forma de abordar los conflictos o simplemente una falta de conexión emocional. El desgaste natural de la relación, causado por el tiempo, la rutina y las presiones externas, también pudo haber sido un factor importante. Lo que sí sabemos es que Kerem y Ande ya no están juntos. Y aunque nos dolió mucho verlos separados, también tenemos que respetar su decisión y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. La ruptura de una relación, especialmente una relación tan mediática como la de Kerem y Ande, siempre genera tristeza y decepción entre los fans. Sin embargo, es importante recordar que las relaciones amorosas son decisiones personales y que cada individuo tiene derecho a buscar su propia felicidad. Respetar la decisión de Kerem y Ande es fundamental, incluso si no la entendemos o no la compartimos. Ande sigue cosechando éxitos en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas, y consolidándose como una de las estrellas más brillantes de Turquía. Después de asteriscos en Calcap Masterisco, Ande ha participado en varios proyectos exitosos que han demostrado su versatilidad como actriz. Ha trabajado con algunos de los directores más importantes de Turquía y ha recibido elogios de la crítica por su trabajo. Ande también ha expandido su carrera al ámbito internacional, participando en campañas publicitarias y proyectos con marcas de renombre mundial.
Kerem también está trabajando en nuevos proyectos, explorando nuevos roles y demostrando su talento como actor. Kerem ha buscado roles que le permitan desafiarse a sí mismo como actor y demostrar su capacidad para interpretar personajes complejos y diversos. Ha participado en producciones teatrales y ha buscado oportunidades en el cine independiente. Kerem también ha utilizado su plataforma para abogar por causas sociales importantes, como la igualdad de género y la protección del medio ambiente. Y aunque ya no los veamos juntos en la pantalla, siempre tendremos el recuerdo de Eda y Serkan, esa pareja que nos hizo soñar con el amor verdadero y que nos demostró que a veces, la realidad supera la ficción. La magia de Eda y Serkan seguirá viva en el corazón de los fans por mucho tiempo. Su historia de amor, llena de pasión, humor y drama, seguirá inspirando a personas de todo el mundo. Aunque su relación en la vida real no haya tenido un final feliz, el legado de Eda y Serkan como una de las parejas más queridas de la televisión turca perdurará para siempre. En fin, cafecitos, este ha sido el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la ruptura entre Kerem y Hande. Recuerden que todo esto son solo rumores y especulaciones, y que la verdad solo la conocen ellos. Para resumir un poco lo que hemos hablado, hemos explorado la teoría de que un proyecto profesional rechazado podría haber sido un factor clave en la ruptura entre Kerem y Hande. Analizamos los rumores, las posibles razones detrás de la decisión de no trabajar juntos, y las consecuencias que esto pudo haber tenido en su relación. Pero recuerden, todo esto son solo especulaciones basadas en la información que tenemos disponible. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Y ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que el proyecto rechazado fue realmente la causa de la ruptura? ¿O creen que hubo otros factores en juego? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Y antes de despedirme, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de las series turcas, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido que les guste y a mantener viva esta comunidad de cafecitos. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y lleno de café. Adiós.